Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos darle la bienvenida al séptimo bloque y último del día de hoy, este Encuentro Internacional de la Salud EISACH 2023 titulado El rol del management para resultados de excelencia. Antes de comenzar, queremos agradecer a quienes hacen posible este encuentro, nuestros auspiciadores, Zero y Energy X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Para dar inicio, recibamos con un caluroso aplauso al moderador de este bloque, don Raúl Aguilar, investigador senior, Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián. Don Raúl, por favor, adelante. Gran aplauso para don Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos una buena jornada hoy día y les voy a explicar por qué del nombre del panel y por qué además de los asistentes hoy día. El aumento de la presión asistencial pone una serie de complicaciones a las instituciones, sean estas públicas, privadas o sin fines de lucro. ¿Sí? Hemos adoptado y necesitamos cada vez más datos para poder tomar decisiones. Nos hemos instruido, hemos gastado, ¿sí? Y hemos adquirido sistemas que nos entregan más informaciones. Pero estos no son garantía de que las decisiones se tomen de forma oportuna o que éstas tengan un impacto. Hoy día tenemos un panel de tomadores de decisiones. Volvimos a relevar cuál es la importancia de la gestión en los resultados públicos. Aquellos resultados que tienen una serie de restricciones presupuestarias, culturales, y por eso el panel. Es muy grato para mí poder moderar este panel porque tenemos un panel de expertos, de tomadores de decisiones, que nos van a contar algunos casos de éxito y algunas restricciones en las cuales se ven sometidos diariamente. Primero, quiero presentarles al gerente general de la Clínica Pasteur, don Santiago Venegas, posteriormente al director del Hospital El Carmen, don Cristian Cáceres, a doña Marcela Herbach, jefa de transformación digital del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y finalmente cierra esta serie de presentaciones don José Luis Novoa, el director de operaciones médicas de Red Salud, para cuales les pido un gran aplauso. En ese orden van a pasar a presentar. Santiago, por favor, adelante. Buenas tardes. Gracias por la invitación a los organizadores. Me pidieron que les comentara de la experiencia que me ha tocado desarrollar durante mi vida profesional, tanto en el mundo público como en el mundo privado, y particularmente lo que estamos haciendo en Clínica Pasteur, que creo que es interesante compartirlo desde la práctica de un prestador privado con una visión integral de lo que es lo público y lo privado en la especialidad. Primero comentar que desde nuestra experiencia creemos que hay elementos clave en el management de las clínicas y hospitales que son similares. El mundo de la salud y en general las distintas industrias hoy día están expuestas a la disrupción permanente, que duda cabe. Estamos recién saliendo de una pandemia, pero no solamente la pandemia, sino que los cambios permanentes en tecnología, en comportamiento, en hábito y costumbre, en crisis económica, migraciones, hacen que toda la industria, y particularmente la industria de la salud, en todo el mundo esté en una permanente disrupción. La mala noticia para los tomadores de decisiones y los gestores, nos indican las universidades internacionales, que esta disrupción es permanente, llegó para quedarse, no se acaba con el término de la pandemia. Que el tema de la gestión hospitalaria es multifactorial. Participan distintos actores, distintas industrias, temáticas no solamente desde el punto de vista de la prestación médica, que va mucho más allá y que tienen que ver también con el comportamiento, las expectativas que tenemos, tanto cuando nos comportamos y somos usuarios de los sistemas público-privados, como cuando también somos los operadores y los prestadores. Estamos en una transformación del modelo. Todos los días estamos siendo protagonistas de esta transformación, tanto en lo sistémico, económico, político y regulatorio. La demanda tiene un continuo crecimiento. En todo el mundo la demanda por atención de salud está creciendo y va a seguir creciendo. La cronicidad en las patologías y el cambio demográfico
van a impactar directamente en esa curva y probablemente con un comportamiento más que creciente exponencial. En un hospital, en una clínica, participan múltiples industrias, no solamente la industria de la salud. Tenemos el catering, tenemos la tecnología, tenemos la alimentación, tenemos los temas de mantenimiento, tenemos los temas de limpieza, seguridad, etc. Por lo tanto, hace que la ecuación sea un poquito más compleja que cualquier industria o cualquier otra empresa en particular. Esta lámina hace varios años la tomé de un congreso en Brasil y siempre la quiero compartir, porque cuando hablamos de salud tenemos la mala impresión de concentrarnos en la atención hospitalaria o clínica. Y resulta que estudios indican que desde el punto de vista médico, en todos los aspectos asociados a la salud, esto tiene un 10% de impacto. Hay otros elementos mucho más potentes y drivers que impactan en el comportamiento y los efectos en la salud de las personas, como son los factores sociales, ambiente, temas de historial médico, familiar y fundamentalmente los hábitos de vida saludables. ¿Qué duda cabe, no es cierto? El comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, etcétera, impacta directamente la salud. Y esos son los porcentajes que estudios muestran de cómo impacta en la salud. No solamente el problema lo resolvemos mejorando la atención de los hospitales, ¿no es cierto? ¿Qué hace especial a los hospitales? Los hospitales en permanente irrupción, como comentábamos, sanitarias, regulatorias, financieras, políticas. Y nosotros lo estamos viviendo todas, tanto en el mundo público como privado. Que duda cabe también, son estructuras altamente jerarquizadas con directores, gerentes, directores médicos, jefes de servicio, que en algunas instituciones, tanto privadas como públicas, incluso tienen un comportamiento militarizado en cómo bajan las órdenes, las indicaciones. Por otro lado, hay una multiplicidad de pequeñas unidades, que son las especialidades clínicas, cirugía, urología, ginecología, que tienen condiciones productivas similares, sin embargo, tienen comportamientos monopólicos. Ellos hacen lo que otros no hacen. Y lo que hacen ellos no es cuestionado por el otro. Es decir, el jefe de urología no se mete comúnmente a cuestionar el diagnóstico, el tratamiento, el alta de un paciente de otra especialidad. Están separados en un mismo contexto y operan con comportamientos muy similares a las empresas monopólicas. Por otro lado, el actor principal de la película, que duda caben nuestros doctores, los médicos, yo soy ingeniero, y en todos estos años que ya se acercan a los 30, una de las conclusiones que he sacado, y conociendo también otras experiencias fuera del país, es que con el lápiz del doctor, y eso hay que tenerlo muy bien en cuenta, para trabajar junto al médico, para apoyar su tremenda labor, con su lápiz mueven los 3 engranajes claves de toda esta industria: el diagnóstico, el tratamiento y el alta. Esas 3 decisiones transferidas a una sola persona, a un solo doctor o grupo de médicos, mueven todos los engranajes de la industria, todos. Con el paciente, por supuesto, con las compañías de seguro, con los proveedores, con la institución de salud. Y por tanto, impactan en todo el ecosistema de la salud. Por otro lado, este señor que me impactó a fines del siglo pasado, a principios de la primera década de los 2000, este señor que es Peter Drucker, que es un erudito del management en Estados Unidos, que tuvo la fortuna de estar en distintas industrias como consultor senior, se encontró que los hospitales fue la experiencia más compleja que tuvo que enfrentar. Y dice que los hospitales es la organización más compleja que se haya ideado jamás y también la de más rápido crecimiento en los últimos 30, 40 años en todos los países desarrollados. Desarrollo, crecimiento, innovación, complejidad. Por otro lado, estamos conviviendo en instituciones que probablemente muchos no tenemos conciencia de lo altamente riesgosas que son por su condición mismo. Encontré en la semana pasada este estudio del año pasado que se hizo en Estados Unidos respecto a qué tan riesgosos son los hospitales. Y dice que en Estados Unidos el 41% de los ciudadanos han afirmado haber sufrido un error médico, involuntario por cierto, ya sea personal, un familiar o un amigo. Más de 7 millones de pacientes se han visto afectados de alguna manera por errores médicos al año. Estados Unidos.
Cada año entre 7.000 y 9.000 pacientes mueren por errores médicos, por mal diagnóstico, por mala medicación. Aproximadamente 530.000 incidentes con lesiones ocurren anualmente en las clínicas. Y el 10% de los pacientes en cada hospital va a ser parte o va a experimentar una experiencia de un error médico. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero criticar a la forma como se realiza la atención de salud. Por el contrario, quiero mostrar lo complejo, riesgoso que es gestionar, operar una institución de salud, ya sea pública o privada. Y que tiene un nivel de complejidad, por supuesto, muy superior a cualquier otra institución, otra industria y otra empresa. Otro estudio interesante que habla sobre la inconsistencia. Kaiser Permanente, uno de los referentes en Estados Unidos por su modelo y sus resultados clínicos. Un estudio mostró que 135 doctores diagnosticaron al mismo paciente y recomendaron 82 diferentes tratamientos. Cuando vi esto me impactó mucho y me hizo sentido respecto a que, y conversando con distintos médicos durante los años que llevo en esto, me muestran que parte también de la medicina tiene que ver con son como una especie de aproximaciones sucesivas, y por eso los doctores con más experiencia son los que tienen mejores resultados. De nuevo, esto fundamentalmente es para provocar la discusión y plantearnos lo complejo que es interactuar en nuestras instituciones. Es una compleja ecuación a gestionar un hospital. ¿Sabemos cuántas prestaciones realizamos en nuestros hospitales? ¿Alguien tiene claridad? Yo no la tenía. ¿Cuántas prestaciones realizamos? Siempre pongo el ejemplo de Codelco, ¿no? Por ahí hay un amigo que es del hospital de Codelco, él me va a corregir si estoy Nelson Serrano, pero ponga este ejemplo. Codelco tiene 4 productos, el cobre blister, el cobre en barra y 2 más que no me acuerdo. ¿Cuántas prestaciones realizamos en los hospitales? Me fui al código FONASA, ¿no es cierto?, al arancel FONASA, y me muestra que son 2.670 prestaciones distintas, las que están codificadas. Hay un porcentaje aún mayor, 15-20%, que no está codificada. Por lo tanto, el desafío de gestión es codificar protocolo, costeo, programas y controles. Para poder producir esas prestaciones se requieren a lo menos 4.500 insumos aproximadamente. 4.500 insumos. Gestión de compra, inventario, bodega. Para proveerse de esos insumos, a lo menos sobre 500 proveedores. Negociación, transparencia, conflicto de interés, probidad. Parte de los desafíos de la ecuación. Y para producir y vender o servir esas prestaciones, los hospitales de mayor volumen, los hospitales privados, tienen entre 50 o más aranceles. Por lo tanto, imaginémonos o veamos, calculemos la matriz. Prestaciones por un lado, en la fila, y aranceles por el otro en columna. Una matriz muy compleja de gestionar. Estos datos los chequeé esta semana de una clínica de múltiple especialidad de Santiago, que tiene todas las especialidades. Por lo tanto, tenemos un modelo actual de salud que está en una pugna permanente y todos somos responsables, que más que menos en esa pugna, partiendo por nosotros mismos cuando nos comportamos como asegurados o pacientes, las aseguradoras, por supuesto que sí, las prestadoras y los proveedores. ¿Y dónde parte esto? Los asegurados, nosotros, los pacientes. Utilizamos el sistema, pero estamos insatisfechos por la atención, por la tardanza, por las cuentas, por los copagos. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros partimos mal con el autodiagnóstico, que es parte de nuestra cultura y que en otros países no se ve. Me duele la cabeza, voy al neurólogo. Me duele el estómago, voy al gastroenterólogo. Y de ahí parte mal el proceso. El 80% de las prestaciones, según estudios, pueden ser resueltas por un médico general de familia y que conoce tu historial clínico. Desconocimiento de planes, cobertura de derechos, sistema complejo de comprender, cobertura, lugares donde me atiendo, donde me cubren, cuánto me cubren, descuentos, profesionales, paquetes, desorientación del paciente en general. El paciente no pone atención ex antes de que requiere atenderse en un hospital, en una clínica, de cómo opera su seguro.
Disconformidad en el servicio, especialmente en las coberturas, precios, plan, en lo que no me cubre. Cuentas engorrosas, poco claras, es algo permanente. Nosotros lo vivimos todos los días en una especialidad, en un hospital o una clínica de multiespecialidad, eso se multiplica por N. Incremento en los precios, en los planes, discriminación, ya no me atienden más caro, me quieren sacar del plan, de la ISAPRE, etc. Migración a FONASA, que no es una buena noticia. No es una buena noticia, es una noticia que complejiza aún más los modelos de atención. Seguro ISAPRE y FONASA en crisis, en mi perspectiva, desde mi punto de vista, con el mayor respeto a las instituciones respectivas. El fee for service con costos crecientes por la atención, tasa de uso, servicio e insuficiente control. Siempre me ha llamado la atención cuando uno va a una clínica y el doctor les dice o nos dice, lo vamos a estudiar o vamos a descartar. ¿Y por qué me llama la atención? Porque cuando fui gerente general del Hospital del Trabajador, de la H, un sistema que está integrado verticalmente, que tiene que financiar el seguro, la prestación, el alta y las licencias médicas, más del 80% de las prestaciones están protocolizadas, del diagnóstico, del tratamiento y del alta. Cuando uno se va a cáncer permanente, hace doble clic, más del 80% de las prestaciones están protocolarizadas, el diagnóstico, el tratamiento y el alta. Cuando va uno al NHS, nosotros tenemos una relación muy intensa con un hospital, que les voy a contar, el Moorfield de Londres, ocurre lo mismo. ¿No deberíamos avanzar en esa dirección y evitar la anarquía que se nos produce? Inexistencia de protocolos, lo que estoy comentando, en diagnóstico, tratamiento y en alta, licencias médicas sin regulación, el sangramiento del sistema privado de salud y también del público, lo que pasa es que no lo sentimos con tanta claridad, tiene que ver con una no regulación del modelo de sistema de licencias médicas que tienen que darse cuando corresponde y cuando no tienen que darse, tiene que existir una regulación y un sistema de control adecuado. Incentivos para tratamientos hospitalizados por sobre los ambulatorios, es una condición que tenemos hace muchos años, que con poco hemos avanzado. Incremento en los gastos. Este es un dato que me acaba de dar mi amigo Manuel Nostroza, lo presentó hace una semana en el Congreso, en la Comisión de Salud. En los últimos 8 años el FONASA ha aumentado un 90% en su gasto. La ISAPRE ha aumentado un 33% en los gastos. Es un dato duro. Cualquier sistema colapsa. No es suficiente de financiar. No se trata de ir aumentando las primas, que las personas o paguen más o vamos con impuestos generales para financiar esto. Esta es una bola de nieve que va creciendo y que si no la intervenimos va a reventar. Judicialización también en la coyuntura durante varios meses. Un modelo individual no solidario, el que tenemos, sobre todo en el mundo privado, que se comporta como un seguro financiero, que te voy a cubrir parte de la cuenta, pero no se comporta como un seguro sanitario, que debería tener focos en, lo vamos a conversar, prevención, promoción, atención médica y rehabilitación. Y los seguros de segunda capa, que cubren la brecha de cobertura, sin embargo incentivan el sobreconsumo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la conversación? Oye, fui a la clínica y como tengo seguro me aproveché de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Y allí fui con mi hijo y fui con mi marido. ¿Eso es un comportamiento adecuado? Parece que no. Los prestadores, nosotros, yo estoy en el mundo prestador, tener un rol más allá de la prestación, más allá de la atención médica. El modelo fee for service en crisis, porque no lo soporta, no es financiable. Los pacientes no lo pueden financiar por su costo bolsillo, gasto bolsillo, ni los seguros públicos ni privados lo pueden financiar. Pagos con plazos prolongados en ISAPRE y FONASA, hay una crisis también mediática, pública, de lo complejo que es para el mundo asegurador pagar las cuentas de hospitales, de los pacientes. Necesidad clave de integrar información. Tenemos información no integrada. A los pacientes le estamos pidiendo 5 o 6 veces la información. No estamos viendo los datos clínicos, la evolución que pasa con los prestadores de atención primaria, con otros prestadores donde existe información muy clave, crucial para la toma de decisión médica y le hacemos todos los exámenes de nuevo al paciente como si por primera vez estuviera pisando la tierra. Nuevas tecnologías y drogas de alto costo, sin demostración costo efectiva. Muchas de las clínicas
en años pasados tomamos la moda y tenemos que tener el último equipo. Sí o sí había que tener el último equipo porque ese es el concepto de estar en la primera división de los players de las clínicas. No es una buena decisión, no ha sido una buena decisión, porque si ese equipamiento, esa tecnología no tiene las coberturas suficientes para los pacientes no se van a poder atender. Escasez de especialistas, tanto médicos y el costo médico creciente, múltiples grupos de interés al interior de los prestadores. Cuando nos toca interactuar en un hospital y uno cree que está en una empresa, en un banco, no sé, en otra institución, y cree que bajando una instrucción todo el mundo lo va a cumplir, se da cuenta que está en un profundo error. Dentro de un hospital y de una clínica existen distintos grupos de interés, más allá del sindicato, el colegio médico, la federación de profesionales, están los estamentos clínicos, que tienen su mirada propia, que tienen una visión del proceso de atención que ellos tienen, y que muchas veces, por no considerarlo, o por no saber que existen, se cometen serios errores de gestión. Mirada de negocio por sobre la mirada del sistema. Preocupémonos de la vida, el resultado tiene que ser sustentable, o preocupémonos del déficit del hospital. El gran error de los hospitales endeudados o hospitales con deuda cero. Desde el punto de vista contable es un error, es decir, los hospitales no están endeudados, los hospitales tienen cuentas por pagarle a proveedores y que no son financiadas porque la prestación que se les transfiere por la atención que realiza no cubre los costos. Reajustes de tarifas bajos respecto al alza de los costos. Por varios años los prestadores tuvimos por lo menos 3, los aranceles nos fueron reajustados por la ISAPRE en función del IPC. Y el IPC es un efecto permanente, no solamente en los fármacos y insumos, sino que las remuneraciones del personal. Por lo tanto, las clínicas fuimos aumentando el costo y el arancel se mantuvo. En algún momento que esto era muy buen negocio, había un buen margen de resultados, la curva de costo empezó a acercarse y empezó a ser un negocio altamente riesgoso operar y funcionar en el mundo de las clínicas. Presión sobre los costos, grupos de interés, tecnología de servicio y empoderamiento del paciente. El paciente cada vez más informado, internet, cuestiona, pregunta, consulta y llega con una disposición muy distinta de la que tenía hace 5, 10 años. Por lo tanto, desde la experiencia, ¿cómo debemos avanzar hacia un modelo, desde mi punto de vista, costo efectivo y sustentable? Desde el punto de vista transversal, estoy convencido que el modelo siempre tiene que estar centrado en el paciente, por sobre la cobertura, por sobre el consumo, por sobre hagámosle más exámenes, hagamos pruebas, descartemos hipótesis diagnósticas, etc. Visión integral, el paciente, el seguro, el prestador y el proveedor, que se viene con nueva droga, que se viene con nueva tecnología, esta tiene que ser costo efectiva, tienen que impactar no solamente en el tratamiento del paciente, sino que en el financiamiento que tiene que concurrir junto a él. Y el foco de la atención de salud, y esto me costó muchos años entenderlo, no es solo la atención hospitalaria, parte por la prevención y la promoción. La prevención, la promoción de los hábitos saludables, la prevención del paciente crónico. Y las mutuales lo hacen muy bien en ese sentido. Y termina con la rehabilitación, no termina con el alta del paciente. Termina con la rehabilitación, asegurando que el paciente puede volver a su vida normal. Los seguros, mecanismos de pago por solución y no por consumo, yo creo que ya eso está súper bien instalado en general en el ecosistema nuestro. Transformar las ISAPRES, y esa es una propuesta en la que yo comparto y quiero informarla, se está discutiendo hoy día en el Senado en un modelo similar a este, en entidades privadas de seguridad social, sin discriminaciones, con transversalidad, con foco e incentivo en la prevención y la promoción y rehabilitación del paciente. Desarrollo de gobierno corporativo del FONASA también es otro tema que se está discutiendo. El FONASA tiene, dada la envergadura de los recursos que administra y el impacto que genera en la población, más del 70% de los chilenos, requiere un gobierno corporativo mucho más robusto, mucho más actualizado. Mantener a los asegurados sanos como foco, tanto a los asegurados y foco en los crónicos. La gestión del paciente crónico evita muertes y evita gastos exponenciales en la salud. Por otro lado, los prestadores, desarrollar protocolos estandarizados en diagnóstico, tratamiento, derivación y alta. Yo ahí soy muy insistente en esa materia y hemos estado trabajando intensamente en esa línea de atención con las compañías de seguro.
desarrollo de un modelo de atención integrado por especialidad y nivel de complejidad. Definir los niveles de complejidad. No puede ser que un prestador haga de todo lo que se le antoja al médico, o lo que quiera hacer el médico. ¿Qué pasa con el resultado de ese paciente? Eso tiene que estar definido desde lo médico, desde lo clínico, desde la buena práctica en las especialidades médicas. Protocolo de licencias médicas y transformar a los hospitales en entidades públicas corporativas, que no tiene nada que ver con privatizarlo, por favor. En entidades públicas corporativas, robustas, con directorios públicos, en ese directorio con gente, no solamente del mundo de la salud, con sociólogos, con economistas, con gente del mundo legal. Así operan los modelos exitosos en Inglaterra, en España y el Karolinska en Estocolmo. Creo que no es posible una transformación del sistema de salud, de aumentar los recursos, si no mejoramos el gerenciamiento de los hospitales. Hoy día vamos a tener unos años más cerca de 30 hospitales de última generación tecnológica, con infraestructura, con equipamiento, que van a estar asegurados por 30 años, no 18. Después se licitan nuevamente y tienen todo resuelto el mundo de la infraestructura, el mundo del equipamiento. Y por lo tanto, el foco del gestor es la atención clínica. No va a estar preocupado porque está resuelto el mantenimiento, la renovación del equipamiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la mantención de la infraestructura. Por lo tanto, creo, y estos son los 3 indicadores o los 3 desafíos claves por los cuales evalúan a un gerente de un hospital en Estados Unidos. El primero, garantías de calidad y seguridad, a través de acreditaciones, a través de controles, auditoría, etcétera, trazabilizando todo el proceso de atención de procedimientos y exámenes. Número 1, calidad y seguridad, garantizarla. Segundo, satisfacción del paciente, la experiencia de punta a punta del paciente. Y tercero, al final, que tiene el menor impacto en el bono del gerente en Estados Unidos, es la sustentabilidad financiera, que para el mundo privado es maximizar el resultado y para el mundo público, cuando nos toca estar en un hospital público, es minimizar el déficit. Por lo tanto, estos son los 3 indicadores que en general en el mundo, o en los hospitales más avanzados del mundo, son los que se gestionan. Estrategia de gestión. Me quedan unos minutos. Vamos a ir desde la experiencia. Me tocaron los 10 primeros años en el Ministerio de Salud. Tuve la oportunidad de interactuar y aprender el impacto de los grupos de interés, los distintos estamentos, la integración de la atención primaria con la hospitalaria, la costo-efectividad, la gestión de déficit y la asociación público-privada, que es clave para desarrollar los niveles de atención del país. Desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde me tocó ser gerente general también por 5 años, el concepto del hospital referente, el hospital universitario, con un gobierno corporativo para tomar decisiones mucho más allá de una persona, el concepto de sustentabilidad, el mercado de la ISAPRE, la docencia, la investigación, y el concepto estratégico diferenciador que ahí planteamos fue generador del conocimiento clínico. ¿Por qué nos planteamos esto? Primero, no teníamos recursos, no teníamos para renovar equipamiento ni hotelería, pero sí teníamos la generación de formar profesionales tanto de pre como posgrado, y por lo tanto ahí teníamos el diferenciador. En el Hospital del Trabajador, el concepto de la calidad, la satisfacción del paciente, el cambio cultural, la reestructuración, desarrollo en red, la integración de las tecnologías de la información, y ahí desarrollamos el concepto referente en trauma y rehabilitación. Esto lo llevamos al proyecto del Clínica Pasteur, lista de espera, todos conocidos, ¿no es cierto?, particularmente la especialidad, una alta brecha de atención y carencia de especialistas. 3 de las 5 principales listas de espera son oftalmológicas. Por lo tanto, dijimos, asumamos ese desafío de brecha país y desarrollemos un modelo de gestión clínica desde la experiencia de los referentes a una clínica de especialidad. Y desarrollamos un propósito ambicioso, que le habíamos puesto antes mejorar la oftalmología nacional. Y hoy día estamos planteando, habíamos puesto aportar a la mejora, y hoy día estamos planteando mejorar la oftalmología nacional. Nuestra visión es una visión sistémica de la especialidad público-privada. No estamos concentrados solamente en el paciente con ISAPRE, ya les voy a comentar bien cortito. El foco tiene que ver con un modelo clínico que también forme especialistas, formación de oftalmólogos con la Universidad de Santiago y tecnólogos médicos con la Chile y la UDD, oftalmólogos que se forman
en conjunto con los programas ministeriales que se dan por 6 años a los hospitales de mayor brecha del país. Resolución integral por complejidad, investigación de terapias costo efectiva, transformación digital en esa línea. Desde el gobierno clínico, fundamental y clave, un modelo de gestión clínica en alianza con el Hospital Murphy. Murphy es el referente de Europa en oftalmología y nos transferimos su modelo de gestión implementando calidad, seguridad como eje central en la atención con protocolos e indicadores especializados y propios de la especialidad. Acreditaciones nacionales e internacionales, foco en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, como ya lo había comentado, coordinadores por su especialidad y sucursales. La clínica tiene un coordinador de cada una de las subespecialidades, desde retina hasta oncooftalmología, desde glaucoma hasta oftalmopediatría. Por otro lado está el gobierno corporativo. Tenemos un directorio, comité ejecutivo. Aprovecho de saludar, ahí están los principales ejecutivos de la clínica con los cuales hemos logrado alcanzar estos importantes desafíos para el país. Gestión detallada de indicadores y resultados clínicos del negocio todas las semanas, martes y jueves. Crecimiento y expansión. Ecosistema oftalmológico y trabajo intenso de la marca. Hoy día, Pasteur, tenemos más de 110 médicos, más o menos el 10% de la dotación. Las tasas de crecimiento que ha tenido la clínica en promedio son sobre el 25% en los últimos 3 años, incluido este año con la adversidad que tenemos. Y anualmente atendemos 150.000 pacientes en consulta en nuestra red, 12.500 cirugías y 43.000 exámenes de tecnología médica. Y por último, este es el ecosistema de Pasteur, que es un modelo de gestión estratégica que tiene que ver con la interacción de todos los actores en la cual tienen relacionamiento con la institución y en la cual el poder de influencia está fuertemente centrado en Pasteur por el alto conocimiento que tiene la especialidad. Están las clínicas donde participamos, los centros formadores, los seguros públicos, privados, Fuerzas Armadas, los proveedores y otras alianzas distintas que tienen que ver con los municipios, nuestra casa referencial, que es el Murphy, y la Asociación Mundial de Hospitales, que somos el único país en Latinoamérica Pacífico que participamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y espero estar dentro del tiempo y poder compartir una experiencia inicial respecto a la gestión estratégica directiva de un hospital público. El expositor anterior dejó varias ideas claras respecto al proceso de gerenciamiento y la idea acá es aportar desde una perspectiva pública para poder conocer los desafíos y el manejo más bien de la incertidumbre que todos los directivos acá presentes tenemos en el minuto de gestionar y liderar una institución tan grande como un hospital público. Yo partí de una pregunta que era el nombre de la presentación, que es cómo implementar estrategias operativas en línea con la gestión clínica en momentos de incertidumbre. Un nombre bien pomposo y que me quedan como dos grandes palabras: incertidumbre, gestión estratégica y gestión clínica, como del macro al micro. Y un poco para recorrer esos conceptos voy a hacer 3 grandes ideas. Primero, una introducción, básicamente de dónde nos anclamos teóricamente en el modelo de incertidumbre, o donde yo quise anclarme teóricamente. Solo mencionar algunos factores estratégicos que uno debería tener presente al minuto de poder gestionar un hospital con todos los niveles de atención, en este caso el secundario y terciario,
Es una comuna de Santiago, de la más grande del país. Y algunas reflexiones o una ruta o un perfil de competencias que podemos tener para poder abordar este proceso. Dos conceptos. Lo primero que se me ocurre cuando hablo de incertidumbre, Kenneth Arrow, 1963, y básicamente es uno de los precursores de la economía de la salud, en donde él manifestaba, y como bien dijo el primer expositor, tenemos un problema desde la oferta y la demanda, que es lo que famosamente llamamos. Pero sobre todo este artículo es relevante porque parte de una premisa que no vamos a ser capaces probablemente de poder satisfacer las necesidades de atención de la población. Eso nos pone una condición, ¿cierto? Y nos pone un desafío a la vez de cómo vamos a ser capaces de poder establecer colaboraciones o alianzas para poder llevar a cabo aquello y de qué manera mi provisión de servicios dentro de la institución es capaz de dar cuenta de la demanda creciente en dos grandes ámbitos. Las enfermedades, como bien decía el primer expositor, y los tratamientos. Voy a dejar por ahora fuera resultados. Y otra palabra que me gusta mucho, que este otro médico destacaba, Osler, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y la probabilidad. Y aquí hay una vía o un camino para poder definir y tomar ciertas decisiones. Y aquí voy a usar teoría clásica de administración. Todos nos enseñan en los cursos de gestión un poco el FODA o el diagnóstico situacional. Y cuando estamos en un hospital importante de Santiago Regiones, es importante que conozcamos nuestra demanda, de dónde vienen nuestros pacientes, ¿ya? Como dije, la demanda es creciente y los problemas de salud son la totalidad de los 86 Gs y más aún, los no Gs también están dando vuelta por ahí. Pero por sobre todo la demanda también nos implica revisar aquellas determinantes sociales que están asociadas a la población que tenemos a nuestro cargo. Y también que muchos de esos usuarios tampoco necesariamente son de nuestra comuna. Y también debemos satisfacer esa demanda. Y en ese sentido, cuando hablamos de incertidumbre, yo aquí hice una pequeña y bien práctica definición de factores internos de incertidumbre o factores externos de incertidumbre. No me quise complicar más la existencia porque la incertidumbre hay que acotarla. Y puse 6 elementos desde el punto de vista presupuestario, algo bien famoso, no sé si le suena, honorarios, que andan dando vuelta por ahí, compras de sistema, el aspecto gremial, o más bien el manejo de los actores de interés. ¿Cuál es nuestra oferta actual como institución y cuál es nuestra oferta proyectada? Probablemente yo tomo una definición técnica al inicio y digo, me hago cargo de mi oferta actual antes de pensar en la proyectada. Si no soy capaz de ser eficiente en lo que estoy entregando, difícilmente podría asumir cosas que son nuevas o nuevas especialidades para dar solución. Y cosas externas, enfermedades emergentes, COVID, alguna enfermedad tropical, alguna enfermedad que no conocemos producto de nuestra migración. Por tanto, son elementos externos que no soy capaz de todavía tomar con certidumbre. Las condiciones ambientales, el cambio climático, el aumento de temperatura o algún desastre natural. Y por último, algo que es más abordable y que tenemos que hacernos cargo es cuál es el aumento, cuál es la nueva demanda respecto a patologías que son bastante conocidas y que han tenido un vertiginoso aumento en los últimos 10 años. Esto es cáncer y toda la epidemia de salud mental. Salud mental como problemática de salud en todos los niveles, en el primario, en el secundario, en el terciario. Yo lo veo como un continuo. La enfermedad es un continuo, salud-enfermedad, por tanto los problemas de salud mental no se resuelven dentro del hospital y probablemente tampoco se resuelven fuera del hospital hoy día. Parece que hay que cambiar la visión desde el punto de vista de la solución. Y aquí hay un artículo que me gusta bastante que tiene que ver con Marcos Vergara, Ligia Bizama y Patricio Moncada, que es bastante antiguo, 2012, y ellos hablaron de las competencias estratégicas de los gestores, básicamente 3 gestores: gestores de red, gestores hospitalarios y gestores de APS. Y establecieron que un gestor de un hospital, un directivo, debe tener al menos 3 competencias: desarrollar una cartera de servicios, o sea, la oferta; gestionar la referencia y contrarreferencia, o sea, cómo un paciente transita desde el APS o del sector primario al secundario y al terciario, donde yo tengo una definición, vamos a decir, ideológica conceptual respecto al concepto de hospital; y la gestión de la lista de espera, que hoy día es algo que está en el día a día de cada uno de los gestores. En ese sentido, establecer las prioridades estratégicas, y acá hay una foto muy linda de lo que todos conocemos, que es el Balance Scorecard, más allá de que es una herramienta que hoy día es normativa, que nos mide por igual a todos los hospitales autogestionados en Chile,
Lo que me gusta de este modelo es que uno debe establecer los ejes estratégicos por los cuales está, de cierta manera, nombrado o liderando un proceso de alta dirección pública o liderando un hospital como director. Y yo hace un mes, 29 días, asumí la dirección del Hospital El Carmen de Maipú, por tanto llevo 2 meses como director, ¿ya? Y no es posible abordar la totalidad de los problemas, por tanto dije en cuáles problemas me concentro en esta primera etapa. Y me concentré en 4 que tienen distintos tiempos, timing y que tienen distintas energías. El proceso de emergencia, como no, puerta de entrada, 90.000 a 100.000 pacientes al día, pero lo más importante es que hay un tiempo de espera de hasta 10, 12, 14 horas. Segundo, entre 80 a 90 hospitalizados por día. Por tanto, es una problemática, por supuesto. ¿Tiene incertidumbre? Ninguna. Están ahí los pacientes, están esperando. El centro de atención ambulatoria, que creo es donde deberíamos poner todo el énfasis, es quien me va a dar y va a desbalancear o equilibrar la oferta y la demanda de un hospital, ¿cierto? Si mi ambulatorio funciona mal, mi atención de urgencia se va a ver mermada porque la población va a recibir la respuesta secundaria de esos problemas de salud crónicos, como bien decía el primer expositor, y también la nueva consulta de especialidades o resolución de lista de espera. Salud mental, ya lo dije, énfasis, programa de gobierno, y más allá que esté en el programa, post-pandemia todos sabemos que hubo un incremento importante respecto a las problemáticas de salud mental en nuestra población. Y por último, yo no me olvido nunca que tenemos un foco importante en el clima laboral, y no solo en aquel manejo, como dijo Santiago, ¿cierto?, en el manejo de los actores gremiales, sino también en las personas. Las personas son parte de nuestro clima laboral, por tanto también un énfasis desde el punto de vista directivo. Y aquí partimos de lo sencillo, y le agradezco a Alejandra Urso, está por ahí, gracias. Si la oferta ambulatoria desde la estructura, esta es una foto un poco referencial, pero si nuestra oferta ambulatoria desde la estructura no está dando cuenta de lo que necesitan los pacientes, debemos cambiarla. ¿Para qué? Para bajar la incertidumbre respecto al que llega todos los días a buscar esa hora de consulta nueva, de control o de especialidad. Segundo, gobernanza de los datos. Muy bien lo dijo el primer expositor. Yo creo y siento que la única forma de poder tomar decisiones y bajar la incertidumbre y que las probabilidades aparezcan con certeza es teniendo unificación de los datos y bases de datos que sean adecuadas, sensibles y concentradas en ciertas unidades de toma de decisión. La única forma de tomar decisiones es con datos que sean, de cierta manera, estándares y que estén depositados en aquellas personas que manejan un análisis clínico estadístico de estos datos. Esto es una experiencia del Servicio de Salud Metropolitano Central, que hoy día tiene un dashboard que evalúa o monitorea los 3 hospitales. Es algo bastante novedoso, innovador, poco, porque ya se ha hecho mucho, pero cuando somos capaces de tener esta información en red, a tiempo real, suministrada por cada uno de los actores de los 3 hospitales más importantes de la red central, obviamente nos permite tomar decisiones y caracteriza cada una de las decisiones que hacemos. Por otra parte, no es para compararme quién es mejor, quién está primero en mortalidad o quién está primero en los egresos. No, es para ver cómo nos comparamos en el concepto importante de red para poder ayudarnos y colaborarnos. ¿No es cierto? Son imágenes que son bastante simples, claras de entender y que están depositados en una plataforma visual que la puedo ver desde mi celular, tiempo real. Tercero, como lo dijo, y aquí yo tengo un énfasis distinto, evidentemente, no quiero equilibrio financiero 0, no quiero utilidades 1000, no, necesito una gestión directiva del presupuesto. Cuando los directivos son capaces de entender lo que significa un ingreso o un ingreso presupuestario, el ajuste tecnológico GRD, o soy capaz de entender por qué es tan importante que hoy día, a septiembre del 2023, se nos acabó el presupuesto, no solo es un afán de control, para mí es un afán pedagógico. Los directivos debemos ser capaces, obviamente el director, pero todos los directivos deben ser capaces de entender lo que significa que se nos acabe el presupuesto o que nuestro gasto honorario esté en un 200% superior al año 2019. Y no se trata de cochinos números, como escuchaba el otro día, se trata de la toma de decisiones pensando en que debe haber un equilibrio que sustente de sustentabilidad financiera a la ejecución presupuestaria
de un hospital público que se financia con fondos públicos. Yo le pongo esa responsabilidad no solo de llevar un número, sino que también tenemos que ser capaces de entender que todo ese dinero que está puesto en un total son fondos públicos que todos nuestros impuestos han contribuido a poder mantener la operación del hospital. Noticia en desarrollo. ¿Y por qué lo pongo? Porque creo que esto es uno de los principales elementos que pone incertidumbre a la gestión directiva de un director de hospital. ¿Cómo abordamos el aspecto gremial o sindical o aquellos movimientos que no están muchas veces definidos o dirigidos por un gremio? Tiene que ver con poder hacer un mapeo simple, pedagógico. Esto no es una receta de cocina. Es una cosa que yo creo que es relevante entender cuando uno asume una gestión directiva, en donde digo cuántos socios tiene cada asociación, ocupa la totalidad de los funcionarios del hospital, son capaces de detener el flujo clínico o la producción, son capaces de hacer alianzas que son consecuentes o pueden traer consecuencias a la atención de los pacientes, no con el afán de dominarlos, enfrentarlos o confrontarlos. Por tanto, creo que un análisis mínimo que debo hacer frente a cada situación gremial que está ocurriendo a lo largo de la trayectoria del año. Y quiero marcar como dos o tres puntos fuertes, que un poco el estilo de liderazgo de los sindicatos hoy es distinto a lo que era 10 años atrás, y también hay muchos gremios que se mueven por objetivo, el que sea, por un objetivo de OST, por un objetivo de aumentar el P por Q, o por el objetivo de aumentar un grado más durante el año. Y por último, algo más estratégico, creo que el enfoque de acción que tenemos que tener los directivos debe ser, y esta es una palabra muy famosa, preventivo, pero más que preventivo, proactivo al encuentro con los gremios. No nos va a costar mucho, pero creo que el clásico mecanismo de poder o de esperar el conflicto o el aumento de tensión para definir una solución, yo creo que es un enfoque errado. Probablemente es mucho mejor salir a buscar al gremio, a conversar, a dialogar, a establecer mesas de trabajo que vayan disminuyendo la incertidumbre frente a un manejo de 2 meses más, que es el reajuste del sector público. Yo puse preventivo versus reactivo. Reactivo es cuando espero que exista conflicto para poder actuar. Esa negociación es dura, es dolorosa, gasta tiempo, y además no tenemos la suficiente preparación muchas veces para poder hacer el desgaste que implica estar sentado 6 horas con un gremio para poder llegar a 2 o 3 puntos de un petitorio. Por último, para ir cerrando, creo que es importante, y siempre hago en mis presentaciones, un método. Creo que los mejores métodos los tienen ustedes en sus cabezas, pero lo importante es que seamos capaces de sistematizar un curso de acción, identificar una forma de hacer las cosas. Esto es una pequeña contribución, insisto, muy desde la mirada que tengo yo, que es definir de dónde viene la incertidumbre, realizar este diagnóstico situacional, FODA, como ustedes le quieren llamar, abordar los riesgos, ¿cierto? No los puedo eliminar, el riesgo de la probabilidad de que ocurra algo. También minimizar las amenazas, sean amenazas que soy capaz de poder controlarlas, colaborar activamente con mi red hospitalaria, colaborar activamente con mi red privada, colaborar activamente con mi red de universidades. Eso siempre minimiza las amenazas que tengo desde el exterior. Por último, insisto, no lo voy a hacer a ustedes gestión, cada uno de los que está acá sentado creo que entiende muy bien lo que es gestionar en un alto nivel. Y acá un último elemento tiene que ver con este enfoque. Hace poquito me tocó la inducción de directiva de P, en donde aparece este nuevo concepto, que es el liderazgo ético. Y no se trata de aquellas máximas de la ética que nos lleva a la universidad, sino que se trata de poder hacer un concepto fuerte respecto a lo que significa liderar una institución de más de 1.600 personas, que está inserta en las comunas más grandes de Santiago, que tiene a su cargo 600.000 personas como habitantes, que finalmente todas las acciones, actos, situaciones que hace un directivo son parte de las reglas no escritas que nuestros funcionarios ven. Por tanto, si nuestro director llega atrasado, va a ser una conducta permitida. Si nuestro director se lleva un insumo, es una conducta permitida. Si nuestro director no es capaz de abordar aquellas situaciones que están
no en línea con la probidad, por tanto, es una conducta permitida. Es un concepto que me gusta mucho, en donde no solo se trata de elevar el espíritu de un liderazgo carismático, sino que ser capaz de que nuestro comportamiento a lo largo del tiempo va generando señales claras en nuestros colaboradores. Para terminar, no olvidar, siempre pueden haber nuevamente nuevos rebrotes, nuevas olas. Ya estamos preparados, mejor que hace 3 años, ya lo vimos durante 2. Y pueden haber una multiplicidad de factores externos ambientales en donde el único elemento que podemos hacer es prevenir, establecer comités de riesgo de desastre, establecer comités de emergencia y poder tener personal dispuesto a poder colaborar en estos elementos de crisis que son nacionales. No voy a dar una receta final, solo voy a reflexionar en 4 grandes preguntas. ¿Cómo resuelvo mis problemas organizacionales en el ámbito clínico habitual? ¿Tengo un método? ¿Planifico un método para poder resolver los problemas estratégicos? Segundo, realizo una reflexión crítica orientada en el logro de los resultados estratégicos, que es como lo más habitual que uno puede hacer. Pero por último, y acá lo relevo del presentador anterior, ¿cuáles son las instancias de participación? Y en el panel anterior alcancé a escuchar la parte final, que tiene mi comunidad funcionaria y por sobre todo en aquellos hospitales que estamos insertos en el territorio, ya sea en Santiago o regiones, si la comunidad está efectivamente participando en las decisiones que tomamos frente a las acciones estratégicas de nuestros hospitales. Muchas gracias y ahí está una pequeña foto de mi hospital. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marcela Herbach, vengo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estoy representando a Consuelo Navarro, que es la gerente de operaciones. Yo soy la encargada de transformación digital. Estos 15 minutos de conversación están en torno a esta pregunta: ¿cómo implementar estrategias operativas en línea con gestión clínica en momentos de incertidumbre? Y quisimos partir con Consuelo, mostrándole este mural que está en la entrada del hospital, que fue parte de un proyecto que se llamó El Arte de Sanar, que buscó mantener la memoria de lo que fue la pandemia, ¿no? De lo que fue el COVID. Cuando hablamos de escenarios de incertidumbre, ¿qué más ejemplo tenemos reciente de recordar cómo enfrentamos un escenario de mucha incertidumbre que fue el COVID? A mí en lo personal me gusta mucho que se haya hecho este proyecto del arte en este escenario, porque el arte apela a nuestra capacidad transformadora. Como seres humanos tenemos una enorme capacidad de transformar, y el arte es una muy bella manera de ponerlo. Nosotros transformamos desilusiones amorosas en canciones, transformamos guerras en esculturas y transformamos pandemia en murales. Ahí nosotros podemos rozar con mucha belleza la capacidad que nosotros tenemos de transformar cosas, ¿ya? De no quedarnos en lo aparente y ir tras una transformación que también eleva el espíritu. En el caso de la obra de nuestro hospital se llama De Frente, y el artista decía que él siempre tuvo la idea de poner un rostro transversal que representara a todos los que estuvieron de frente en la pandemia y que estuvieron de frente al paciente. Pero era un rostro que, si bien ejemplificaba una crisis, también mostraba la calma. Nuestra posibilidad también de momentos de crisis apelar a la calma para poder reaccionar. Esto se dio también en otros hospitales. Fueron 10 hospitales que tuvieron estos murales. Aquí hay algunos ejemplos, algunas fotos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta incertidumbre que nos dio la pandemia y la incertidumbre que podemos estar abordando hoy día, podemos darnos cuenta también que hay incertidumbres e incertidumbres. O sea,
Una cosa es tener una incertidumbre porque hay un cambio en la mixtura de los pacientes, producto de esta migración que ha habido desde los seguros privados a FONASA, y otra es cuando la incertidumbre es la propia vida, ¿no? Cuando la incertidumbre implica miedo. Toda incertidumbre nos trae emociones. Y aquí también se ha hablado de lo que es la resistencia al cambio, ¿cierto? Pero una cosa es resistir a algo que he hecho así desde siempre y que me cuesta cambiar, y otra cosa es tener miedo de que yo me voy a morir, tener miedo de que por este trabajo que estoy haciendo voy a llevar la enfermedad a mi casa y puede que un familiar muera por eso. Tener miedo de mirar a la cara a un paciente y no saber qué decirle, no tener ni una certeza que transmitirle. Entonces, de todas maneras tenemos que reconocer esa diferencia. Pero digo yo, si pudimos hacerlo con ese nivel de incertidumbre que era de sobrevivencia, quiere decir que hay algo que sabemos hacer. Y que ese algo que sabemos hacer, tal vez si lo miramos y lo sistematizamos, lo podemos usar en otros escenarios de incertidumbre. ¿Qué cosas entonces pudimos observar desde nuestro hospital? Primero, que existían capacidades instaladas, que teníamos un equipo directivo cohesionado, que llegado el momento fue posible dar directrices claras en un escenario que no tenía ni una certeza. Entonces, se pudo mantener la calma en el momento de crisis. Aparecieron liderazgos, los formales y los informales también, todos necesarios para enfrentar esta situación. Y teníamos equipos muy comprometidos con el resultado. Nos dimos cuenta de una tremenda fortaleza que nosotros tenemos, que es ser un hospital universitario y público. ¿Okay? Esto implica que nosotros tenemos una red de apoyo de todas las facultades. Tenemos muchos saberes disponibles para prestar su ayuda y, por cierto, la prestaron. Tenemos acceso, además, a distintas organizaciones del conocimiento, de la innovación, que también nos prestan su ayuda. Aquí están, por ejemplo, del CENS, que fue una pieza importante también. ¿Y qué hicimos? Reconversión de infraestructura, reconversión de funciones, nuevos modelos de atención. Todo eso es creatividad, todo eso es transformación. Y vamos a pasar rapidito por algunas cosas. Admisión, que esta foto de la izquierda, se transformó en camas críticas. Admisión se fue a una dependencia que nos prestó la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles del SEMDA para poder instalar ahí la admisión. Tuvimos también apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuando tuvimos que hacer un agregado al lado de la urgencia y tuvimos disponible eso. Reconversión de funciones. Iniciada la pandemia, hubo cierta actividad quirúrgica ambulatoria electiva que se disminuyó a su mínima expresión y las personas que trabajaron ahí se reorganizaron. El recurso humano clínico se reorganizó para poder moverse a los espacios donde se requería mayor trabajo. Se diferenció el servicio de urgencia, todo lo que era respiratorio para un lado y lo que no era respiratorio para otro. Hubo también otros apoyos clínicos. Los profesores de la facultad pasaron a hacer funciones clínicas. Los internos, experiencia que conozco de cerca porque mi hija era interna en ese momento, hizo asistencia telefónica y también estuvo en el hospital que se armó en la admisión. Y vi también ese miedo porque ella se fue de mi casa, no quiso llegar a la casa porque no quería enfermarme. Entonces, esta gracia de ser el hospital universitario público nos dio también un mayor movimiento. Nuevos modelos de atención, telemedicina necesario, atención síncrona y asíncrona, videoconsultas en la atención síncrona y asíncrona, lo que llamamos nosotros e-consulta, que es la pregunta que uno le hace al médico en el pasillo, que lo espero y digo, se me acabó este remedio, ¿sigo o espero? No me pude hacer el examen, o me mira los resultados, solo quiero que me mire el resultado del examen. Eso lo transformamos en una e-consulta que hoy día se mantiene. También recibimos donaciones y colaboraciones, equipamiento, mascarilla, de la Facultad de Ingeniería nos prestaron un robot para poder hacer videoconferencia entre los pacientes y sus familias, etc.
Hubo un proyecto de humanización. En este momento de tomar conciencia de la necesidad humana de la compañía, ayudado por algunos dispositivos tecnológicos para que conversaran, pero también de estar ahí. Y había una frase muy bonita que decía, nunca estuviste solo, porque yo estoy aquí. ¿Okay? Trabajo colectivo, la foto de arriba, ahí está el director del hospital, hay personal médico, hay gente de TI, hay gente de mantención, hay gente de las cajas, todos ellos trabajando con un solo objetivo, equipo multidisciplinario. Acá abajo está de las iniciativas donde el hospital se preocupó de la salud emocional de los funcionarios. Las personas siempre tenemos necesidades emocionales, no solamente durante el COVID. Es importante recordar que eso sirvió para esto. El rol que ocupó la comunicación, era necesario que la gente del hospital confiara en sus autoridades. Y desde el punto de vista comunicacional, nuestras autoridades se posicionaron como opinión referente en el país. Y eso le daba confianza al funcionario, del que me está diciendo algo, es el mismo que lo está diciendo a nivel nacional, o sea, parece que sabe, ¿no? Fue muy patente el rol de cada uno es necesario, y ahí recordamos una frase de Pelé que dice, ningún jugador puede jugar el partido por sí solo. En estos ambientes de incertidumbre, vaya que necesito a todos. ¿Ah? En el panel anterior alguien decía, saber que estamos juntos, que no estoy solo. Y a pesar de la incertidumbre y todo, tener frutos que sirven para el futuro, mucha investigación. También eso apoyado en que nosotros tenemos profesores doctores, entonces fue posible sacar mucho fruto, que es algo tangible que yo veo que también fue como un producto de todo el trabajo que hicimos, para que no se olvide, para que no se pierda. Entonces, después de revisar esto rápidamente, vuelvo a plantear la pregunta inicial de cómo implementar estas estrategias operativas en línea con gestión clínica en momentos de incertidumbre, y digo, parece que algo sabemos, porque parece que ya lo hicimos, ¿ya? El punto es cómo lo sistematizamos, cómo sabemos que eso lo tenemos y cómo lo aplicamos para adelante. Y vamos viendo qué significa primero incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con una incapacidad de predecir las situaciones o cursos de acontecimientos que están ocurriendo. ¿Ya? Yo me reconozco en esa incapacidad. La mala noticia es que la incertidumbre hoy día no viene sola. Los ambientes no son solo inciertos, sino que también son volátiles. ¿Qué quiere decir volátiles? Que hay muchos cambios, pero además esos cambios ocurren en muy poco tiempo. También son complejos. Hay mucha dificultad para entender y manejar los contextos y distinguir qué es causa, qué es efecto, qué pasó primero, por qué pasó esto, esto pasó por esto o esto otro pasó por esto de acá. Está difícil, está complejo y además es ambiguo. Estas 4 características dan origen al concepto de los entornos VUCA, por sus siglas en inglés. Los entornos VUCA, ¿cuál es la gracia de decir que esto tiene un nombre? Porque no es solo por decir un nombre. Es que cuando ya hay un nombre es porque hay gente que está pensando en esto. Está diciendo, esto está ocurriendo. Así son los entornos hoy día. Y como dijo alguien en el panel anterior, esto vino para quedarse. O sea, cuando nosotros decimos qué hacemos en tiempos de incertidumbre, ¿qué hacemos con entornos VUCA? Ahora, como hay gente que ya le puso nombre, hay metodología, hay herramientas, hay contexto para poder trabajar en esto. Y a pesar de que puede parecer difícil decir, bueno, ¿cómo hago cuando esto en realidad parece como tan poco agarrable, ¿no? Era más fácil cuando uno podía diagnosticar por 6 meses, diseñar por 1 año, y al año siguiente empezar las soluciones, y al 5.º año ver los resultados. Eso ya no existe, ya terminó. Entonces la propuesta es decir, partamos por lo que tenemos. Partamos por lo que somos. Partamos, dicen estas metodologías nuevas de un management más participativo, más colaborativo, partamos parándonos en lo que somos, no en lo que nos falta, confiando en que lo que somos es suficiente. Entonces, estas habilidades que descubrimos que teníamos, las pongo a disposición de estos ambientes VUCA. Nosotros hicimos reconversiones
Nuestra capacidad de reinventar, de transformar, de hacer las cosas de una manera distinta, es la que yo tengo que poner a disposición en estos entornos. Ahí sí. La tecnología al servicio del dinamismo que esto requiere. La cantidad de datos que tenemos que recolectar, la cantidad de comparaciones, de pronósticos, etcétera, que nosotros podemos hacer desde la tecnología, nos permite tomar decisiones y avanzar a una velocidad que nos está diciendo la volatilidad. Esto es rápido, no tengo tiempo. Entonces, la tecnología es como un habilitante para poder moverte con esta flexibilidad y esta rapidez. Las redes de apoyo, desde lo que somos, nosotros tenemos nuestras redes como hospital universitario público, pero cada uno las tiene, reconocerlas y usarlas. Reconocer nuestra humanidad. Somos seres humanos los que estamos haciendo este trabajo. Y los seres humanos tenemos necesidades, tenemos capacidades. Nuestras capacidades que no logran expresarse se transforman en frustración. Entonces, la posibilidad de que cada ser humano pueda poner también sus propias capacidades en favor del trabajo colectivo, de cuidarnos unos a otros, de aprender a cuidarnos, de reconocernos. En el panel anterior yo pensaba, algo que no pensé cuando armé la presentación, pero sí que lo pensé en el panel anterior, que tal vez también una de las cosas a destacar acá, que cuando el personal atendió en época de COVID, que el paciente tenía miedo y yo también, entonces tal vez me fue más fácil conectar, porque conozco ese miedo. En la medida que nosotros mantenemos ese vínculo con nuestras sensibilidades, con nuestras necesidades emocionales, vamos a poder empatizar mejor. Decían, aprendamos a escuchar, ¿cierto? Decían en el panel anterior, al paciente. Si yo no tengo al interior de mi organización la experiencia de ser escuchado, está bien difícil que pueda escuchar. Entonces, reconozcámonos como parte de seres humanos que nos relacionamos. Y obtener frutos. Es una necesidad también del ser humano el dejar huella, el hacer algo que enaltezca lo que yo hago, que no solo en mi trabajo me pagan, pero yo hago algo más grande, hay algo más grande que yo. Dejar huella, dejar memoria, dejar fruto también es una necesidad. Es una necesidad y es una capacidad que yo pongo al beneficio de estos ambientes VUCA. Algunas cosas que no están a lo mejor tan directamente dichas, recogidas en la experiencia, pero que aparecen. ¿Por qué las pongo? Porque las metodologías, las herramientas que hay para enfrentar entornos VUCA, las señalan. Lo espectacular que yo encontré aquí es que eso que se señala como elementos metodológicos ya están aquí. ¿Ok? Tener un objetivo común, o sea, tener claridad todos de qué es lo que estamos haciendo. ¿Se me acabó el tiempo? Recién miré y quedaba mucho. Voy a ir al tiro con las tres entonces. Mirada transversal, jerarquía de necesidades. En momentos de crisis es muy fácil saber qué es más importante y qué es menos importante. Y confiar en el proceso. Confiar en el proceso porque el proceso es un proceso de transformación permanente que no tiene todas las respuestas. Tenemos que confiar que damos un paso y luego reevaluamos y damos el siguiente. Este proceso de transformación, que nosotros tenemos que hacerlo permanente, amigarnos con él, porque el ambiente es permanente, tiene la característica que es digital, porque lo digital nos colabora en esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en tiempo de incertidumbre? Responder la pregunta cómo abordamos un proceso de transformación digital, entendiendo que primero es transformación y luego digital, que no es un tema de tecnología ni de informático, que aquí vamos todos, que tiene múltiples aspectos y que hay metodología y trabajo para gobernar cada uno de esos aspectos y que es permanente y adaptativo. Sabemos hacerlo, es imperativo, el que no se sube a la micro se lo lleva, así que tenemos que hacerlo. Y tenemos framework de trabajo, voy a ir muy rápido por aquí, tenemos framework de trabajo que alinea desde las necesidades máximas del valor público que yo quiero dar hasta toda la cadena tecnológica que yo requiero hacia abajo y requiere la participación de todos, en general es de arriba hacia abajo,
Es iterativo, con frutos en cada vuelta. Cada vuelta me transforma también a mí, por lo tanto mi entorno cambia, pero también cambia mi manera de mirar y eso alimenta mi siguiente iteración. Reconocer que estamos en el medio de este proceso, por lo tanto hay muchas cosas urgentes que tenemos que atender de todas maneras de abajo hacia arriba. Esto ya lo dije. Y sabemos cómo hacerlo, tenemos la metodología, existen las herramientas para trabajar, hagámoslo bien, pero sobre todo, hagámoslo bello. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Novoa. Soy médico salubrista y hoy me desempeño como director de operaciones médicas en Red Salud. Aquí la pregunta viene al revés. Es cómo implementamos estrategias de gestión clínica en línea con la operación. Y desde esa perspectiva, lo que yo les vengo a contar es cómo implementamos GRD en Red Salud y cuál fue el impacto de eso. Esta herramienta existe hace aproximadamente 50 años. En Chile debe llevar unos 15, quizás un poco más, con algunos proyectos pilotos que se hicieron inicialmente. En el mundo público se codifica hace unos 15 años por lo menos, de manera formal. Y en el mundo privado hay distintos niveles de desarrollo. Nosotros como organización, la verdad que estábamos 15 años atrasados. A mí me tocó la oportunidad, digamos, de ingresar acá y de ofrecer, entre comillas, partir con esto y contarle a un equipo directivo las bondades que tiene la codificación y después la toma de decisiones con esta información. Si uno analiza la historia, se da cuenta que ya, por ejemplo, en estos dos artículos de un diario de circulación nacional, ya el 2014 hablábamos de que el gasto en salud se había duplicado en los últimos 12 años y prácticamente se repitió el titular 4 años después, mirando el 2010, es decir, el gasto sube y sube. Y los expositores previos, digamos, a mi presentación también señalaron exactamente lo mismo. Las listas de espera, que también todos lo sabemos. Y esto es súper importante. El 2020 sale un informe de la Comisión Nacional de Productividad, señala que el gasto hospitalario va al alza, que es algo que ya todos sabíamos, pero también es súper alarmante que cayeron la cantidad de egresos hospitalarios, es decir, por más recursos que yo le incorporo al sistema, la productividad bajó. Y junto con eso, obviamente, el volumen de los casos de lista de espera también. Acá les traje un documento, digamos, publicado por la Superintendencia, donde se hace una revisión sistemática de el gasto o el derroche en salud. Se revisaron 1.600 trabajos y de los 1.600 se eligieron 115, si mal no recuerdo. Y las grandes conclusiones fueron que, en primer lugar, había fallas en las prestaciones desde el punto de vista de la atención, es decir, los doctores no eran efectivos en los tratamientos, o bien la variabilidad, como alguien lo mencionó antes, también impactaba claramente en el gasto. En segundo lugar, la falla en la coordinación, que el paciente fue al control y no llevó los exámenes, que se hizo una interconsulta que no era pertinente. Junto con eso, tratamiento excesivo o una percepción, digamos, de valor desde el paciente bastante, digamos, deficiente, variabilidad y falla en los precios, fraude y abuso, que también lo hemos visto, y la complejidad administrativa, es decir, la estructura burocrática crece y crece y ¿qué sucede? Que los procesos, digamos, se van entorpeciendo. Acá ustedes pueden observar, del informe de productividad también, la gran variabilidad que hay en la cantidad de días de estada que puede haber en un paciente que ingresa por la urgencia a operarse la vesícula, es una colecistitis aguda, y que no tenía ninguna complicación mayor ni tenía ninguna comorbilidad. Es decir, una persona de 45 años sin comorbilidades que ingresa con una cole aguda. El mismo paciente, comillas, con la misma complejidad, está entre 1,67 y 12 días de hospitalización. Y ahí viene la gran discusión, ¿por qué ese paciente estuvo tantos días acostado? Uno escucha, no, que le enfriaron la colecistitis, que lo programamos para el pabellón de mañana, que se va corriendo y una serie de cosas, y en el fondo uno dice, bueno, si este paciente fue capaz, este hospital lo sacó en un día y medio, porque el otro hospital lo sacó en 12. Y cuando analizamos las sobreestancias,
¿Cuántos días más estuvo el paciente para el diagnóstico que tenía? Fíjense que todos los pacientes que ingresan por urgencia están, digamos, entre 4 y 6 días más promedio de sobreestancia, de acuerdo a digamos, estimación del año 2017 de los servicios de salud. O sea, tenemos un serio problema de gestión clínica. ¿Cómo arreglamos esto? Una alternativa es utilizar esta herramienta, y más allá de explicarles desde lo técnico de qué se trata, lo vamos a hacer con un ejemplo más lúdico. Imagínense que ustedes administran un aeropuerto. Tienen que recibir todos esos aviones. Algunos son de carga, otros son de pasajeros, algunos son más grandes, otros son más chicos. Necesitan pistas largas, pistas cortas, algunos se vacían enteros, otros bajan algunos pasajeros, o la carga, digamos, no baja completa. O sea, cada avión tiene una necesidad distinta, va en ruta distinta y necesita una solución distinta. Y necesitamos que todos lleguen a la hora. Por lo tanto, comillas, ¿qué sería lo lógico? Que yo los pudiese ordenar de una manera coherente con la lógica de darle la cantidad de recursos necesaria desde el punto de vista costo eficiente y resguardando la calidad y la seguridad, y que estuvieran el menor tiempo en losa. Si nos vamos a la salud, tenemos una gran cantidad de pacientes con gran variabilidad en sus diagnósticos, con distintas necesidades, con distintos tipos de dolores, y que por lo tanto necesitan distintos tratamientos y distintos abordajes. Y estos pacientes tienen que transitar por una serie de servicios, ya sean ambulatorios, digamos, de cirugía mayor ambulatoria, un paciente en quimioterapia, un paciente que ingresó por la urgencia grave, un paciente que entró en una cirugía electiva que se complicó y que terminó acostado en una unidad de cuidados intensivos. Y si a eso le sumamos además la variabilidad de todos los procesos que ocurren durante la hospitalización, como pueden ser interconsultas, exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio, derivaciones a otros centros, porque en el que no está la prestación, se nos va alargando la estadía, se nos va aumentando el gasto, es decir, inicialmente el costo y el gasto de servicio complementario. Y a eso agreguémosle también infecciones, como alguien lo dijo antes, súper peligroso estar hospitalizado. Caídas, errores de medicación, complicaciones quirúrgicas, iatrogenia, etcétera, etcétera. Y todo eso termina después en una judicialización, lamentablemente, en muchos casos. Por lo tanto, es bastante complejo, comillas, analizarlo y gestionar esto. Y si a eso yo le sumo, además, la asimetría de la información, tanto del médico o de los clínicos con los pacientes, como de los clínicos con el administrador, cómo, entre comillas, emparejamos la cancha o balanceamos la conversación, y como yo he escuchado de algunos ingenieros amigos, que no me tiren los muertos encima. No, es que si tú no me das ese tratamiento, mi paciente se va a morir. Y no necesariamente puede ser esa droga, puede ser un tratamiento antibiótico alternativo, no necesariamente tengo que tener el escáner de última generación. Va a depender de la prestación, va a depender de la complejidad. Y por lo tanto, esta herramienta lo que nos va a permitir es poder estimar la cantidad de recursos que necesita el paciente y también poder visibilizar ineficiencias que tiene el proceso de atención en el establecimiento en el que yo trabajo. Ahora, ¿cómo funciona? Y esto es lo entretenido porque está estandarizado. Un paciente egresa, este es como el principal uso, hay otros usos, pero en honor al tiempo no voy a entrar, digamos, en ese detalle, pero en la práctica un paciente ingresa al establecimiento, se atiende, se va de alta. Yo tomo la ficha clínica, o sea, en este caso un profesional de la salud que está debidamente capacitado, hace una auditoría de la ficha y hace una interpretación de todos los antecedentes que están escritos en la ficha durante ese proceso de atención. Aquí no sirve que yo vaya a mirar hospitalizaciones previas, aquí no sirve que yo sepa que ese paciente tenía una enfermedad. Me ciño exclusivamente a lo que los clínicos escribieron, tanto médicos como enfermeras. Y después de eso, ciertos datos, que es un conjunto mínimo de datos, yo los ingreso a un software. Este software está parametrizado en función de los consumos de los pacientes, del diagnóstico que tuvo, uno le ingresa si tuvo complicaciones y una serie de otros antecedentes, y me lo ubica dentro de un grupo, normalmente relacionado con un sistema del cuerpo humano. Y me entrega un coeficiente. Este coeficiente me dice, ¿sabes qué? Este paciente pesa tanto.
que puede ser de 0 hasta 20, incluso es muy variable, digamos, el peso. Y además yo puedo hacer análisis de promedio del establecimiento completo, de un servicio clínico, de un diagnóstico, de un tipo de intervención. O sea, yo puedo agrupar como estime conveniente en función de lo que yo quiero analizar, cómo está mi comportamiento en lo clínico. Y lo primero que puedo ver es decir, me comparo con cierta norma, este diagnóstico normalmente está acostado en el hospital entre 2 y 10 días, y chuta, mi promedio está en 15, tengo un problema. Y ahí me empiezo digamos, a meter en el problema y empezar a ver todo el proceso de atención y dónde estoy fallando. ¿Qué hallazgos uno podía encontrar, por ejemplo? Que el servicio de imágenes no me responde oportunamente. Entonces tengo una orden de una ecografía y el paciente está 2 días mirando el techo esperando a que le lleven a imágenes. O que el examen de laboratorio no llegó oportunamente. O que el interconsultor, no, el doctor pidió 2 días libres, así que vuelve el lunes. Ese paciente estuvo 4 o 5 días acostado y no le hicimos nada. Cuando no nos hacemos cargo de eso, aumenta el gasto, aumenta la ineficiencia, aumentan las complicaciones. Y lo útil de esto es que como es una herramienta estandarizada, el argumento de no, que mi paciente es distinto, porque eso también pasa mucho, que el colega dice no, en el hospital de al lado no tienen la complejidad que tienen mis pacientes, uno puede decirle, ¿sabe qué, doctor? Allá operaron 500 vesículas, acá también. Comparativamente, los pacientes con los antecedentes que tienen son iguales y resulta que en el hospital de al lado los tienen un 30% en cantidad de días menos que usted. Entonces, allá son mejores y cuando uno le toca el ego al colega, la cosa cambia en cierta medida. Entonces, esta herramienta lo que permite, en primer lugar, es visibilizar si tenemos dificultades de eficiencia clínica y obviamente operacionales. Y ahí viene lo atractivo de esto de poder sentarse a la mesa con el resto del equipo, con las áreas de operaciones o las subdirecciones administrativas en el caso de los hospitales públicos, con las, digamos, áreas comerciales cuando tengo que salir a comprar un examen afuera y, por supuesto, si tengo muy bien definido mis costos en mis centros de costo y ver la distribución de los costos, también ver dónde puedo, comillas, ajustar para que, en el caso del mundo privado, mantengamos la rentabilidad que necesitamos, o bien poder ir a negociar un mejor precio con la aseguradora, y en el caso del mundo público, desde la rentabilidad social, poder hacer más, entre comillas, con la misma cantidad de recursos. Para poder implementarlo, tenemos que tener súper claro cuál es el propósito de la herramienta. En segundo lugar, tenemos que tener un equipo. O sea, la institución tiene que, desde su organización, visibilizar esta herramienta y tener un equipo para eso. En tercer lugar, tenemos que tener el software. Acá en Chile, FONASA trabaja con un solo agrupador, por lo tanto, todos los establecimientos normalmente tienen el mismo que el financiador. Determinar las ponderaciones de los costos, como les decía, saber que tenemos que ceñirnos a un presupuesto, si no, esta cuestión es un saco roto y vamos a gastar y gastar. Junto con eso, el proceso es gradual, no podemos hacerlo de golpe porque tenemos que hacer un cambio cultural en el establecimiento. Es súper importante transparentar los datos con los grupos de interés, tanto al interior de la organización como también con las aseguradoras. Necesitamos también que la norma se vaya actualizando. De hecho, en Chile la norma ministerial, la primera es del 2014 y el año pasado salió publicada la actualización con la data entre el 2014 y el 2018. Y, por supuesto, como les señalé, existe un cambio cultural con los equipos clínicos. ¿Cuál es la realidad nuestra en Red Salud? Como les dije, nosotros no codificábamos. Julio de 2021, ese 0,9% de los egresos son los pacientes COVID que FONASA nos dijo, no sé, es su problema, yo le voy a pagar por GRD. Entonces tuvimos ¿qué hacía la institución? Compraba servicios de codificación exclusivamente para los pacientes COVID y los cobraba. En agosto de ese año presentamos el proyecto y nos autorizaron a empezar a codificar. ¿Qué codificamos, dijimos nosotros? O sea, en mi caso particular yo dije, ¿saben qué? Vámonos con los pacientes de la UPC. Son los que tienen la mayor variabilidad clínica, son los pacientes más complejos y son los que tengo más probabilidad de que se me escapen. Y también va a ser, si es que hacemos buenos ajustes, la mejor línea de crédito que voy a poder tener para generar la credibilidad para que me den más recursos para poder codificar el 100% de los egresos.
Y la verdad que nos fue bastante bien. Ya en enero del 2022 teníamos el 100% de los egresos de la UPC, montamos comités de gestión clínica, tanto locales en las 9 clínicas que tienen la institución donde yo trabajo, y montamos un comité en la casa matriz, algo así como el servicio de salud, para poder hacer esa interacción, y sistemáticamente fuimos creciendo. Y a medida que íbamos mostrando resultados en disminuir las complicaciones, en disminuir las estadías y una serie de otros antecedentes que fuimos levantando de distintas problemáticas que teníamos en las clínicas, a octubre del año 2022 ya teníamos el 92% de los egresos de la red codificados. O sea, me autorizaron, entre comillas, a contratar 26 codificadoras, no es menor, en cuanto al gasto que eso generó. Y ya de noviembre del 2022 en adelante llevamos un 100% codificación. Es decir, al día de hoy, Red Salud se puso al día, codifica el 100% de los egresos y lo más importante, está utilizando la información. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy día en Chile, al menos todos los hospitales de alta y mediana complejidad codifican, pero cuando uno conversa con los colegas, incluso con los directivos, muchos, como tú lo señalaste antes, no tienen idea qué es GRD y lo ven más que nada como cuánta plata me van a pagar en el presupuesto porque está en la ley de presupuesto. ¿Cómo hicimos esto? Con un modelo de gestión, digamos, que no voy a entrar en mayor detalle. Sin embargo, tenemos reuniones desde el nivel operativo con los servicios clínicos hasta este comité de gestión clínica en la casa matriz. Acá ustedes pueden ver, los hacemos con la gente desde Iquique hasta Punta Arenas, que están las 9 clínicas, y vamos revisando los distintos indicadores, hacemos diagnósticos, planes de mejora y vamos haciendo seguimiento. Y aquí hay un botón, digamos, de lo que hemos conseguido. Como ustedes pueden observar, en las barras están la cantidad de casos y sistemáticamente hemos ido aumentando la cantidad de casos en la UPC, o sea, nos ha ido mejor y estamos atendiendo más pacientes. Los pesos de los pacientes, ahí ustedes los pueden ver, en enero 1,64 promedio y fluctúa más o menos en el 1,50, 1,55. O sea, la complejidad de mis pacientes no ha cambiado. ¿Y eso por qué se explica? Porque mi cartera de servicios no ha cambiado sustancialmente. A medida que yo sea más resolutivo, voy a poder recibir pacientes más complejos y el promedio de mi coeficiente debiese mejorar. Pero por ahora no hemos cambiado la cartera, se mantiene estable, con pacientes al alza. Sin embargo, la estadía media, fíjense que en enero del 22 era de 8,7 días promedio y durante todo el año 2023 hemos estado rondando alrededor de los 7,6, 7,5. Es decir, en 15.000 egresos, reducir un día promedio de hospitalización es harto, son hartos días, es harta plata. En el caso de las camas, son hartas camas que puedo revender y para la aseguradora también es un costo importante que se reduce. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades? Claramente el tema de la calidad del registro tenemos que mejorarla. El concepto de eficiencia clínica tiene que permear a todos y principalmente a los médicos, que son los tomadores de decisión y los que piden exámenes y piden una serie de cosas y dan los tratamientos que muchas veces pudiesen ser cuestionables. El tema de los costos hay que tenerlo súper claro, con el objetivo de poder manejar los costos y poder disminuir el gasto en general del sistema. Integrar la codificación del sector privado, yo pienso que eso tendríamos que hacerlo. La norma ministerial no puede ser solo los egresos del sector público, tenemos que incorporarlos del mundo privado. Y por último, avanzar en modelos de pago con riesgo compartido. Si no, como dijeron delante, el fee for service nos va a reventar, ya el sistema está colapsado en ese sentido y digamos, ese es uno de los grandes desafíos para ser costo eficiente y obviamente sustentado en medicina basada en valor. Eso les quería contar. Gracias. Tenía una serie de preguntas anotadas, pero lo trágico del tiempo es que uno nunca tiene todo el que quiere y desde la organización nos están pidiendo que no vamos a hacer el panel final porque estamos muy pasados de la hora. Y me pidieron que pudiera cerrar aprovechando que hay tanta gente y tan importante, contándoles algunas cosas. Y me voy a tomar de lo último que dijo José Luis Novoa, que parece que estamos en crisis. Las crisis son como las tragedias griegas. Todo el mundo sabe lo que va a pasar, todo el mundo dice hacer algo para que no pase, pero todo el mundo hace su parte para que esto ocurra. ¿Sí? Aprender a administrar la crisis parece ser el sello de la gestión actual. No solo necesitamos datos, no solo necesitamos incentivos económicos, ni solo necesitamos financiamiento. Necesitamos generar equipo, necesitamos diferenciar entre lo táctico,
lo estratégico y lo operativo. No me gustaría estar en los zapatos de los tomadores de decisiones porque parece que no es un solo problema, sino que son todos al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando los desafíos son institucionales y sobre todo ministeriales y regulatorios, parecen ser más complejos todavía. Por lo tanto, lo que nos queda es cooperar. Santiago dio en la tecla que parece que podría guiarnos o alumbrar un poco el camino. Si no somos capaces, incluso las instituciones privadas, de saber cómo colaboro, no solo con los controladores de mi empresa, sino que también a solucionar el sistema. ¿Cómo colaboro con el sistema? No vamos a ser capaces. Desde ya los dejo invitados a las actividades que quedan en el seminario. Les agradezco su presencia y a la de los expositores, a quienes aprovecho de invitar a sacarnos una foto. Muchas gracias. Todo lo que puede. Maldito tipo. Reiteramos los agradecimientos a quienes estuvieron presentes en este panel con un fuerte aplauso nuevamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a los panelistas, a nuestro moderador, don Raúl Aguilar. Muchísimas gracias. Bueno, y también a todos ustedes, los presentes, a los auspiciadores, a quienes colaboran y a los patrocinadores. Con esto damos por finalizado el segundo día de EISACH 2023. Los invitamos a acompañarnos mañana en el tercer y último día de exposiciones, comenzando con el bloque número 8. El título es Desarrollo de la Inteligencia Artificial y Medicina Personalizada, que comenzará en este mismo salón a las 9:30 horas. Los esperamos y les deseamos un buen regreso a casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les solicitamos, por favor, que de forma expedita desocupemos este salón, ya que tenemos que prepararlo para la Noche de la Salud. Así que reitero la invitación, por favor, a hacer abandono de este salón. Tenemos en una hora más aproximadamente otra actividad. Muchísimas gracias, buenas tardes y que tengan un excelente regreso a casa.